Listo, muchachos. Entonces, como, como les decía, ya en nuestro tema, propiamente que hemos avanzado en materia de legislación laboral, hemos hablado sobre las modalidades del contrato de trabajo, cuáles son los elementos esenciales, hemos hablado sobre el salario, ¿sí? Cuáles son las formas de estipulación, que hay un salario en dinero, un salario en especie, un salario integral, ¿cierto? La clase pasada estábamos viendo jornada de trabajo. Una pregunta, ¿alguien tuvo la oportunidad de ver el video frente a la remuneración de las horas extras y el recargo nocturno? Yo vi una parte, profe. Señor. Que yo me vi una parte. Ah, ok. La pregunta del video no era porque fuera obligatorio o tuvieran que verlo, sino es por si hay alguna duda. ¿No? Ok, listo, perfecto. Entonces, habíamos hablado que la jornada de trabajo estaba estipulada para unos fines esenciales y uno de los fines es darle descanso al trabajador, ¿sí? Evitar una jornada excesiva diaria y por ende también semanal, de ahí que se ha institucionalizado la jornada máxima laboral, ¿cierto? Entonces hablamos de una jornada máxima de 8 horas al día, 48 horas a la semana. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 días laborales a la semana, ¿cierto? Entonces, esto nos da para lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a estudiar sobre regímenes de descanso, ¿sí? Vamos a hablar sobre efectivamente el descanso. ¿Cuáles son los tipos de descanso que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar del descanso dominical, vamos a hablar del descanso en días de fiesta y qué sucede o qué ocurre cuando trabajamos en días de descanso. ¿A qué tenemos nosotros derecho? ¿Listo? Entonces, frente al descanso dominical, ¿sí? La norma nos establece en el Código Sustantivo del Trabajo que a todos los trabajadores le debemos conceder un descanso dominical, ¿sí? ¿Cuáles son esas reglas del descanso dominical? Al trabajador que haya laborado de forma completa todos los días laborales de la semana. ¿Cuántos días laborales de la semana son? Decíamos, por regla general son 6. ¿Sí? Son 6 días laborables y el trabajador debe laborar los 6 días completos de la semana y va a ganarse el derecho a un descanso dominical, es decir, a un descanso que comprende 24 horas dentro de esa semana donde laboró de forma completa. ¿Sí? ¿Qué sucede con este descanso dominical? El derecho al descanso dominical se gana. ¿Por qué se gana? Por haber laborado los 6 días completos a la semana. Por ende, ahí sí vengan, les volteo la torta. Si yo fallo uno de esos 6 días, ¿sí? De forma injustificada, puedo perder el derecho al descanso. Es decir, el hecho de no haberme presentado a laborar uno de esos 6 días me da derecho y pues que yo no lo haya justificado, es decir, el empleador no me haya dado permiso para ausentarme ese día, o me haya avalado la justificación. ¿Cuál es una justificación? Fuerza mayor o caso fortuito, situación de incapacidad médica, calamidad doméstica también se presenta como justificación a la ausencia de un día de trabajo, ¿sí? Pero quedamos sometidos a la calificación de la justificación por parte del empleado. Es decir, el empleador nos debe dar el aval para ausentarnos ese día. Si no nos da el aval, y a pesar de no darnos el aval, nos ausentamos, estamos sometidos a que el empleador nos pueda descontar el día que no prestamos el servicio, ¿sí? Del salario, obviamente. No hay prestación del servicio, por ende no hay derecho a remuneración, a menos que nos concedan el permiso de forma remunerada también.
hay que tenerlo en cuenta. Y adicional a ello, que no nos cancelen el descanso. Porque a pesar de haber descansado, la norma le impone al empleador pagar de todas formas el día de descanso. Sí, por eso se habla de un descanso remunerado, porque a pesar de que no prestamos el servicio, no lo están cancelando. ¿Cómo se hace la remuneración del descanso dominical? Se incluye dentro del salario ordinario. Es decir, cuando nosotros hablamos de formas de trabajo tipo sueldo, es decir, de aquellos que nos pagan periódicamente en fechas quincenales y mensuales, ¿sí? Ahí van incluidos en la totalidad, en el mes, incluidos los descansos dominicales. Entonces, en otras palabras, el salario mínimo en Colombia es de 908.526. ¿Sí? Si hacemos la cuenta, más o menos son como 29.000 algo. No recuerdo muy bien, pero son como 29.000 algo el día, el valor del día. El empleador no puede coger el calendario, digamos, del mes de septiembre. Bueno, septiembre no tuvo festivos. No puede coger el calendario del mes de agosto, ¿sí? Y decir, en agosto se nos presentaron 5 domingos, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, como se nos presentaron 5 domingos, le voy a descontar esos 5 días al salario mensual. No puede hacer eso porque dentro de la totalidad del salario del mes también nos están incluyendo los descansos remunerados. Cuando nosotros hablamos que la forma del pago es tipo jornal, ¿sí? Cuando nos pagan por días o por periodos no superiores a una semana. Cuando ese tipo de pago es así en esa forma, es decir, día finalizada la prestación del servicio, día pagado, nos deben remunerar también el domingo. ¿Sí? Ay, pero es que ese domingo no prestó el servicio. No importa. Si fue a trabajar todos los días laborales, ¿sí? Se merece el trabajador su pago dominical. ¿Sí? Entonces, hemos dicho hasta ahora lo siguiente: tenemos derecho a un descanso, tenemos derecho a que nos paguen ese descanso y el pago va a estar incluido dentro de nuestro salario de forma mensual o quincenal, o si es jornal, pues el empleador no lo debe cancelar adicional a los días que trabaja. ¿Sí? ¿Qué pasa? El legislador también previó que en ciertas actividades comerciales, pues es que si ponemos a trabajar los días domingos, si ponemos a descansar a nuestros trabajadores los días domingos, pues es el día del mercado en el municipio y es el día donde la economía mejor está. Sí, y producto de la economía, el día domingo, pues no voy a tener trabajadores porque todos están descansando. Entonces, ¿qué sucede en estos escenarios? El legislador le prevé al empleador que de común acuerdo se llegue con el trabajador que sí o sí se descanse un día a la semana. Incluso si es diferente al día domingo. ¿Sí? Por razón de la economía, por razón de la actividad empresarial del empleador. Imagínense ustedes un restaurante y descansando el restaurante cuando más pereza da en la casa cocinar, que son los días domingos. Ay, pero ¿por qué no abre el restaurante? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ah, es que todos los trabajadores están descansando. Entonces, ¿para qué tengo trabajadores si cuando más los necesito van a estar descansando? Entonces, en esos casos, el legislador prevé que el empleador pueda acordar un día de descanso diferente al domingo, siempre y cuando el empleador respete ese día de descanso. ¿Sí? Es decir, lo puede conceder un lunes, un viernes, un miércoles. El día que de acuerdo a esa actividad comercial sea razonable descansar, ¿sí? Independientemente de que no sea domingo. ¿Cuál es la condición? Que el trabajador sepa que ese día lo está descansando. Y dos, que tenga una duración igual a 24 horas, como si se tratara de un domingo. ¿Sí? A pesar de que el día no sea específicamente un domingo.
volvemos y reiteramos, el derecho al descanso dominical se pierde por el hecho de no asistir, aunque sea un día a la semana. Si yo no asisto, no justifico, la justificación que le di al empleador no fue suficiente y no me autoriza la ausencia del trabajo en ese día. Me puede descontar el día y adicional a ello, descontarme el domingo. Por otro lado, hay empresas que sucede lo contrario, ¿sí? Es que la actividad empresarial y comercial va de lunes a viernes, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una oficina de abogados, ¿sí? ¿Cuándo trabajan los juzgados? De lunes a viernes, ¿sí? Yo, o sea, pensándolo aquí para mis adentros, porque ustedes pueden decir, profe, pero sus clientes pueden ir los sábados, sí, pero pensemos que no van los sábados, que yo solamente trabajo conforme trabajo en los juzgados, de lunes a viernes, ¿sí? Entonces yo digo, yo no solo le voy a dar el descanso del domingo, que pues que institucionalmente y legalmente tienen derecho mis trabajadores, sino también les voy a sumar el día sábado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí no me conviene tenerlos los sábados 8 horas al día para que estén mirando y echando chisme. Si yo los necesito es mientras los juzgados están abiertos. ¿Qué me permite la norma? La ley me dice, bueno, pues como su empresa es de lunes a viernes, usted puede incrementar las horas en los días de la semana, ¿sí? Puede incrementar incluso a más de 8, pero no más de 10 al día, con el fin y el propósito de que las horas que se suponía iban a trabajar el sábado, la trabaje entre semana, de lunes a viernes. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, lo permite la norma, ¿sí? Y en ese sentido ya mis trabajadores no van a descansar solo el domingo, sino descansan el sábado, pero no es que yo les esté regalando las horas del sábado, sino que me las están compensando de alguna forma con trabajo de una jornada más larga entre semanas. Se puede, se permite. También se permite que yo le dé a mis trabajadores viernes y sábado, sábado y domingo, y pues no les incremente la jornada entre semana, también se puede, pero eso ya es disposición propiamente del empleado. Si ya los trabajadores estarían pues a su favor las 8 horas del sábado. Eso sí ya es propio del empleador si quiere regalarle esas 8 horas del sábado a sus trabajadores, ¿vale? Pero la ley permite que esas 8 horas del sábado se repartan entre la semana. ¿Cuál es la limitación? Que sí o sí los trabajadores, su jornada no puede ser mayor a 10, ¿sí? A 10 horas al día. Entonces, de 8 a 10 horas no hablaríamos de horas extras porque estaríamos incluso dentro del rango de las 48 horas a la semana. Si nos pasamos de las 48 horas de la semana, ahí sí hablaríamos de horas extras y recargos extraordinarios. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno. Otros descansos que encontramos en la legislación laboral son los llamados días de fiesta. Si alguien sabe a qué hará referencia esos días de fiesta. Son fiestas católicas, ¿no, profe? Días católicos de festividad católica, creo. Los tan anhelados festivos. Uy, que llegue un festivo, que llegue un puentecito ¿sí? Para que el fin de semana se me alargue. Esos están determinados en la norma laboral como días de fiesta. ¿Sí? ¿En qué consisten los días de fiesta? Bueno, Sergio nos decía un aspecto muy importante, pero no el único. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de días de fiesta, hacemos relación que vamos a conmemorar algún acontecimiento religioso o político, ¿sí? O incluso social y cultural de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que estamos conmemorando? Un hecho importante, o bien para la religión católica, o bien para la historia política y social de nuestro país, ¿sí? ¿Cuáles son los días de fiesta?
1 de enero, conmemoración, Año Nuevo. 6 de enero, o bueno, el puente siguiente al 6 de enero, conmemoración, llegada de los Reyes Magos, religioso. ¿Sí? Tenemos Corpus Christi, ese sí es a mitad de año, tenemos Jueves y Viernes Santo por allá en abril, tenemos 1 de mayo, ¿sí? Connotación política o social, que es conmemoración del Día del Trabajo. Tenemos 20 de julio, grito de independencia, ahí sí lo que pasó en Bogotá, Florero de Llorente, 20 de julio, el grito, connotación civil. 7 de agosto, batalla del Puente Boyacá, connotación civil. 25 de diciembre, religiosa, ¿sí? Natividad de nuestro niño Jesús. Está Día de los Santos, 1 de noviembre o primer lunes de noviembre. Día de San Pedro, también está. A ver, ¿qué otro? El Día de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, si mal no estoy, creo que se denomina así, 8 de diciembre, ¿sí? Connotación religiosa. Hay algunas fiestas, bien porque son de carácter religioso, bien porque son civil. La norma lo dispone que si cae en día entre semana, ¿sí? Digamos un jueves, un miércoles, un martes, incluso que caiga un domingo, la fiesta o el festivo, o el descanso por día de fiesta más bien, se va a trasladar al lunes siguiente. ¿Sí? Hay otros que no se trasladan, como 25 de diciembre, 1 de enero, el 20 de julio, 7 de agosto no se trasladan, Jueves y Viernes Santo no se trasladan, Inmaculada Concepción no se traslada, que es el 8 de diciembre, 1 de mayo tampoco se traslada, ¿sí? Pero otros que efectivamente así la fiesta caiga en día entre semanas, se traslada para el día lunes siguiente. Reglas de estos descansos en días de fiesta. El trabajador tiene derecho a descansarlos y a que no se les descuente por no haber prestado el servicio. Sí, es decir, a descansarlos y se los remunere ese descanso. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que si yo falto un día, me descuentan el día, el domingo y el festivo? ¿Será que operamos esa regla para el festivo? No, profe. No, profe, ¿cómo me va a quitar el festivo, el puentecito? No. Por eso. Muy bien, Anderson. Efectivamente, si yo falto un día a la semana, me afecta el dominical, pero no me afecta el festivo. ¿Por qué? Porque la fiesta está consagrada para conmemorar. Y la conmemoración, ¿qué culpa tiene si el trabajador ha faltado un día a laborar, ¿cierto? No, mentiras. Pero sí, efectivamente, no se va a descontar el festivo o el descanso en ese día de fiesta. Pasó el domingo o estamos el día domingo. Ay, estoy triste porque no lo puedo descansar, lo tengo que trabajar. Ay, ¿qué sucede? Resulta que cuando el trabajador, y válganme la redundancia, debe prestar su servicio en un día de descanso, ¿sí? Lo normal es que se le pague el salario y dentro del salario se le incluya el descanso. Bueno, profe, pasó el domingo, pero no lo descansó, sino lo trabajó. ¿Sí? ¿Qué sucede? Se le debe compensar en dinero el descanso. ¿Cómo se compensa el trabajo en días de descanso? Se le paga la prestación del servicio como hora extra, ¿sí? Porque lo tenía que descansar y no lo descansó, sino que lo trabajó. O sea, en el salario se incluye que lo descanse, pero al no descansarlo, pues se le debe pagar la prestación del servicio, más un recargo del 75%. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo como si fuera de hora extra, reconociendo un recargo equivalente al 75%.
Bueno, profe, yo trabajé el domingo, pero yo no trabajé 8 horas, ¿sí? Yo trabajé 10 horas y parte de esas horas que trabajé las trabajé en la noche. Entonces, ante esos casos, el trabajador no solamente va a recibir el recargo del 75% por haber sido domingo o festivo, sino va a tener también derecho al recargo del 35% si es dentro de las 8 horas, pero si es en la noche. Es decir, va a tener un recargo equivalente al 110%. ¿Sí? Se le va a remunerar la prestación del servicio, hora ordinaria, más un recargo del 110%, ¿sí? Por haber trabajado un domingo o festivo, pero haberlo hecho en la noche. ¿Sí? Bueno, ya pasamos las 8 horas. ¿Sí? Nos vamos también con horas extras. Ya se le va a reconocer la prestación del servicio más un recargo del 75% por ser domingo o festivo, más 25%. Es decir, un recargo del 100%. ¿Sí? Pero es extra, es domingo y es en la noche. O sea, la hora extra nos superó las 8 horas y aparte ya es después de las 9 de la noche. Sí, decíamos que la jornada nocturna superaba las 9 de la noche. Entonces, profe, ¿cómo vamos ahí, cierto? Se le reconoce al trabajador 75% por ser domingo o festivo, más 75% por ser extra nocturno, ¿sí? Por superar las 8 horas y aparte superar las 9 de la noche. Es decir, un recargo del 150%. 75 por domingo y 75 por hora extra nocturna. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? O un poquito enredado. Profe, esto aplica también cuando los trabajadores descansan entre semana. Buena pregunta. Para aquellos que se les compensa, ¿sí? El descanso, que pues no trabajó, no descansó el domingo, pero lo descansó otro día, ¿sí? Vamos a verificar dos cosas. La primera, ¿qué clase de trabajo dominical hace el trabajador? ¿Sí? Y la segunda, si se exceptúa dentro de de las excepciones para no pagar el recargo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando se trata de trabajos por turnos. ¿Cómo son los trabajos por turnos? Tienen una jornada laboral inferior a la normal de 48 horas, su jornada es de 36 horas a la semana, ¿sí? Y aparte, son trabajos seguidos. ¿Ustedes han escuchado esos turnos 21/7? O 28/9, cosas así, súper locas. El normalito es 21/7. ¿Sí lo han escuchado? ¿En qué consistirá? Creo que se 21 trabajan días que 21, profe, ¿no? trabaja, Descansa 7. 7 que descansa, sí. Exactamente. Esos turnos son trabajos por turnos y la jornada laboral frente a horas es menor a la semana. ¿Qué sucede con estos trabajadores? Ellos, trabajan de seguido 21 días. Independiente si es domingo, independiente si es diciembre, si es enero, independiente de lo que sea, ellos trabajan 21 días seguidos. Festivos, domingos, cualquier cosa. Y descansan 7 días seguidos. Entonces, por eso es el 21/7. 21 días de trabajo seguido por 7 días de descanso seguido. Descanso, independiente si es lunes, si es martes, si es festivo, si no es festivo, independientemente de la fecha, ¿sí? Los 7 días se les respetan de forma seguida. Como ellos no van a estar mirando en el calendario si es domingo, si es festivo, profe, pero trabajo el domingo o trabajo el festivo, no se le reconoce recargo extraordinario o recargo especial por ese trabajo.
Ellos por ley están exceptuados, ¿sí? Eso es válido. Por otro lado, entonces les decía, vamos a depender o vamos a verificar si el trabajo en los días dominicales o festivos es habitual o es ocasional. ¿Qué significa que el trabajo sea habitual? Que en la industria, en el comercio, normalmente ellos deban descansar, ¿sí? Pero no los descansan, sino que los trabajan. Y al mes nos trabajó más de 2 días de descanso, más de 2 domingos, ¿sí? Si eso ocurre así, ¿sí? Es decir, no están destinados por turnos sucesivos de trabajo, sino son normalitos, trabajan 8 horas al día, 48 horas a la semana y adicional, más de 2 domingos al mes están trabajando también. Ellos no solo tienen derecho al descanso compensatorio, sino también a la remuneración extraordinaria. La norma le dice, ustedes trabajadores tienen derecho a un descanso compensatorio, es decir, un día entre semana de descanso, y a la remuneración especial, a los recargos extraordinarios que ya establecimos, depende de cómo trabajen ese domingo. Bueno, profe, y si es ocasional, es decir, al mes no me superó los 2 domingos, ¿sí? Tienen derecho, y la norma les dice, si su trabajo dominical es ocasional, usted tiene derecho o al descanso compensatorio o al recargo especial, ¿sí? Al pago remuneratorio. O, si ven cómo me cambió la forma en que está redactada la norma, si es habitual, ya no estamos hablando o, sino y. Tiene derecho al descanso y a la remuneración especial. Pero si es ocasional, tiene la palabra o al descanso o a la remuneración especial. De allí que a tu pregunta, Sergio, es depende. La respuesta es depende. ¿Sí? Depende frente a qué trabajador nos encontramos. ¿Sí? Porque si está descansando, o sea, si normalmente él trabaja todos los domingos, pero ya designamos que su periodo de descanso es el día, digamos, martes, ¿sí? Y él no lo descansó, sino lo trabajó. A elección de común acuerdo, el empleador y el trabajador pueden pactar la remuneración especial por ese martes, porque volvemos a lo mismo, el día del descanso de él era el martes. Ah, pero no lo trabajó, lo descansó, como todos los martes, ¿sí? Ahí ya no habría lugar a una remuneración así haya laborado el día 1. ¿Listo? Porque es la forma del contrato. ¿Vale? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a tener en cuenta esos aspectos para nosotros hablar de remuneración especial. Otro tipo de descanso, ¿sí? Las vacaciones. ¿Qué han escuchado de las vacaciones? ¿Qué han escuchado de las vacaciones? Pues es un periodo de unos días que le dan al trabajador, 15, no sé, 20 días, un mes o 15 días, según el tiempo que haya trabajado, ¿no? O las que establezca digamos, la ley, como son las vacaciones de mitad de año o de diciembre, creo. Ya me legalizaron las de mitad y las de diciembre. Bien, bien. Esos son los congresistas que necesitamos en este país. Sí, Anderson, cuéntanos. Entonces es como un descanso que se ve remunerado, ¿no? Por la empresa. Sí. Profe, y este descanso también se puede ir acumulando, ¿no? Sí, también. Ya vamos a ver la regla de la acumulación, vamos a ver la regla de la compensación en dinero. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el descanso de las vacaciones? Como su nombre lo indica, o más bien como lo indiqué, es un descanso, por lo tanto las vacaciones no son salario, no son prestaciones sociales, no son indemnizaciones, sino es un descanso.
¿En qué consiste el descanso? Entonces, nuestro trabajador se nos agota todos los días, ¿cierto? Y el cansancio del trabajador se va a ver más reflejado al finalizar la semana. Ustedes no sienten que el día viernes ya como que, uy, no quieren saber nada de las clases, pues imagínense trabajando. Entonces, o sea, eso es peor, ¿sí? Entonces uno como que, ay, ojalá llegue el fin de semana. Uy, ojalá este fin de semana tenga festivo. Pues imagínense cómo es el cansancio acumulado después de haber prestado el servicio durante el término completo de un año. ¿Sí? Entonces decimos, tenemos que sacar al trabajador de su trabajo, válganme la redundancia. Tenemos que reactivarle las energías al trabajador. Entonces, ¿en qué consiste el descanso de las vacaciones? Le vamos a conceder unos días al trabajador cuando haya laborado o haya prestado el servicio durante el término de un año completo. Sí. Independientemente que haya empezado el 1 de enero, que haya empezado en junio, desde que me complete el año, él va a tener derecho a un descanso remunerado, ¿sí? A que me descanse unos días y a pesar de estar descansando, yo se los esté pagando, ¿cierto? Yo se los esté pagando. Entonces, ¿en qué consisten las vacaciones? En ese descanso remunerado que tiene derecho el trabajador después de haber laborado de forma completa durante un año. Esa es la regla general. Ahí hay un asterisco en esa regla general, es decir, hay una excepción y son aquellos trabajadores que están sometidos a radiación y a enfermedades altamente contagiosas, como la tuberculosis. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Se les va a conceder el descanso de las vacaciones, pero no después de haber laborado por el término de un año, sino por el término de 6 meses. La diferencia es que le vamos a exigir no un año de servicio, sino 6 meses. Cada 6 meses tendrá derecho a disfrutar de sus vacaciones. ¿Cómo me dice la norma? Listo, pero finalizado el año ya me entiendo en vacaciones. No, déjenme decirles que no. ¿Qué es lo que pasa? El empleador es el que va a organizar su personal, su recurso humano. Por lo tanto, las vacaciones las va a disponer el empleado. Imagínense que estuviera en cabeza del trabajador, adivinen qué fecha escogen los trabajadores para descansar. Diciembre. Todos se me fueron en diciembre y la empresa me quedó sin trabajadores, ¿cierto? No, imposible, la empresa no puede parar, ¿cierto? Entonces, como todos se me van en diciembre, no. Aquí, ¿quién va a organizar las vacaciones? Es el empleado. ¿Y cómo las va a organizar? Una vez el trabajador haya cumplido su periodo para ganarse las vacaciones, porque es un derecho ganado, ¿sí? El empleador tiene el año siguiente a la causación del derecho, eso se llama causar el derecho, para conceder las vacaciones. Es decir, dentro del año siguiente, al año de la prestación que se ganó las vacaciones, el empleador va a disponer dentro de ese año la fecha para que el trabajador las pueda disfrutar. La forma ideal de disfrutar las vacaciones es descansándolas, ¿sí? Esa es la regla general. Usted goza de sus vacaciones es descansando en el periodo de las vacaciones. Bueno, profesor Merced nos habla de periodo, nos dice que nos vayamos a descanso unos días. ¿Cuántos días? 15 días hábiles. 15 días hábiles. Ahí sí descontamos festivos, descontamos domingos, ¿sí? Si en la empresa no se descansa los sábados, si en la empresa no se labora los sábados, descontamos los sábados. Son 15 días hábiles dentro de la empresa, dependiendo si la jornada es de lunes a sábado o de lunes a viernes. ¿Listo? Entonces contamos. Uy, o sea que si uno hace las cuentas 15, uy, profe, son como más o menos 21 días. Sí, más o menos por ahí va la cosa. Sí, entre 18 a 20 días es que terminan siendo
realmente el disfrute de las vacaciones. Vuelvo y reitero, la regla general es que el trabajador me disfrute del descanso. Profe, ¿se puede acumular? La respuesta es sí. Yo puedo acumular lo que me gané en un año, acumularlo para que después de haber laborado el otro año, ya no tenga unas vacaciones, sino tenga 2 vacaciones. ¿Cuál es la restricción a esa acumulación del tiempo de las vacaciones? Usted no las puede acumular todas. Es decir, usted no puede acumular los 15 días al siguiente periodo. Solo puede acumular 6 días. ¿Sí? Es decir, sí o sí, usted tiene que descansar dentro del año siguiente al haber causado el derecho, debe descansar 9 días. Los 6 restantes sí los puede acumular a los 15 días que se gane dentro del año siguiente. ¿Sí? Máximo se pueden acumular lo de 2 periodos a un tercer periodo. ¿Sí? Esa es la acumulación que nos opera a todos. Ahí sí, a todos los parroquianos. Hay una excepción. Bueno, de hecho son como 3. Los cargos de dirección, confianza y manejo dentro de las empresas, ¿sí? Los cargos técnicos o especializados y aquellos trabajadores extranjeros cuya familia se encuentre residencia en el exterior. Ellos pueden acumular lo de 3 años, es decir, lo de 3 periodos de vacaciones, a un cuarto periodo de vacaciones, ¿sí? E irse el cuarto con un término de más días. Si ustedes no están dentro de esa acumulación extraordinaria, aplica la regla, 2 periodos a un tercero. ¿Listo? Profe, pues sí, pues es que yo de hecho estoy de acuerdo con esa gran persona que decía que es que nosotros descansamos mucho y que hay que trabajar y trabajar, mis hermanos, ¿sí? Esa persona. Entonces, yo necesito la plata. ¿Sí? ¿Eso qué descanso? Eso, mejor dicho, ahí sí, cuando mi Dios me llegue, descansaré todo lo que yo quiera. Hago paréntesis, yo no pienso así, yo considero que el descanso es más que necesario. ¿Sí? Es bueno uno despejarse, hacer otro tipo de actividades diferentes a solo trabajo, pero bueno, digamos que pensamos diferente. Necesito la plata, estoy endeudado hasta, mejor dicho, hasta necesito trabajar, no puedo descansar. ¿Será que el empleador me puede pagar las vacaciones? La respuesta es sí, pero no se las puede pagar completas. El descanso, reitero, es necesario, es indispensable. Y cuando el trabajador lo solicite, es decir, esto sí debe provenir de la voluntad del trabajador querer recibir el dinero en vez de descanso, ¿sí? Cuando el trabajador lo solicite, el empleador puede conceder el pago de las vacaciones, pero no de todas las vacaciones. Sí o sí, al menos mi trabajador me debe descansar la mitad del tiempo de vacaciones, es decir, 7 días y medio. ¿Sí? Si son 15, entonces 7 días y medio los descansa, los otros 7 días y medio los paga en dinero. Bueno, profe, a mí me queda una duda. Si yo me gano las vacaciones porque es un derecho ganado, después de un año de servicio, ¿qué pasa cuando a mí me contratan por el término de 6 meses? Perdí el derecho, nunca gané las vacaciones. ¿Qué sucede ahí? Bueno, la norma le dice al trabajador lo siguiente: tranquilo que usted está descansando. Lo que pasa es que el empleador lo mandó a vacaciones definitivas, ¿sí? Y no se causó el derecho. ¿Por qué? Porque no laboró el año completo. No se preocupe. No lo puede descansar porque ya está descansando, ¿sí? Ya no tiene trabajo. Pero el empleador le debe remunerar o compensar en dinero el derecho que no pudo ganar. ¿Cuál era el derecho que debía ganar? Haberlo descansado. No lo pudo hacer porque no finalizó el año, sino su contrato, o más bien la relación laboral, finaliza antes de cumplirse el año, por lo tanto no lo va a poder descansar, pero se compensa en dinero.
Bueno, profe, ¿cómo compensamos en dinero? A la finalización del contrato se le paga no los 15 días de salario, porque pues no laboró el año completo, o sea, estamos bajo la premisa de que el contrato fue a 10 meses, a 8 meses, a 6 meses, ¿sí? Así que no se le paga los 15 días, sino de forma proporcional. ¿Cómo así de forma proporcional? Dependiendo del tiempo de servicio. Eh, Ustedes que son muy duros en matemáticas, ahí sí más que nosotros los abogados, aplicamos regla de 3 si queremos. Si en un año son 15 días, entonces ¿cuánto será? 8 meses, ¿sí? Un ejemplo. O hacemos la fórmula que es igual a salario ordinario, ahí tenemos únicamente en cuenta el salario base, el básico, ¿sí? Lo que se haya compensado para la prestación del servicio únicamente, no tenemos en cuenta horas extras, no tenemos en cuenta auxilios de transporte, nada, solo salario ordinario. Lo multiplicamos por los días efectivamente elaborados por el trabajador, dependiendo si son 2 meses, si son 3 meses, 4 meses, bueno, los meses que hayan sido, ¿sí? O, bueno, lo multiplicamos por los días laborados y ese resultado lo dividimos en 720. ¿Sí? Dividido en 720 nos da el valor proporcional de las vacaciones que el trabajador no disfrutó por la finalización del contrato. Opera también para aquellos contratos de trabajo o aquellas relaciones laborales en las cuales se haya causado el derecho, es decir, laboró más de un año, pero nunca disfrutó el descanso. Entonces, la diferencia es que pues en días laborados ponemos 360 o 540, dependiendo obviamente de la totalidad del tiempo laborado en días, y de igual dividimos en 720. ¿Listo? Esa es como la única diferencia. Se compensa en dinero y de forma proporcional al tiempo laboral. ¿Listo? O sea, esa es como la liquidación que dicen, ¿cierto, profe? Sí, en la liquidación se incluye el pago de vacaciones. Así haya laborado el año completo o no haya laborado el año completo. Es que lo que pasa es que con la liquidación, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, se incluyen otros conceptos, otras acreencias como prestaciones sociales, que estas sí las vamos a ver más adelante. Profe, otra cosita. Cuando el trabajador dice que quiere trabajar en las vacaciones, que él sigue trabajando, ¿eso también es remuneración especial? O sea, que va a recibir el dinero. Se hace la misma liquidación, ¿sí? Es decir, yo hago el cálculo para saber cuánto dinero le tengo que dar a mi trabajador por los días laborados y pues adicional, como me está prestando el servicio, pues yo le estoy pagando su salario. ¿Sí me hago entender? O sea, la Sí, diferencia es que cuando sí, yo profe. las disfruto, a mí me mandan a vacaciones con el pago de las vacaciones. Por eso se dice que es un descanso remunerado. Usted no trabajó durante el término, un ejemplo, de 20 días, pero esos 20 días no significa que me los descontaron, significa que me los pagaron, ¿sí? Lo que sucede es que como no estoy prestando el servicio, pues no hablamos de salario, sino hablamos de vacaciones, del descanso remunerado. Pero si yo las pedí en dinero, a pesar de que no haya finalización de la relación laboral, pues producto de que sigo trabajando me deben cancelar el salario más las vacaciones, más ese pago en dinero. Esa es como la diferencia. Sí, Juliet. Profe, pues, y si no si no les dan las vacaciones pasando ese año. Bueno, ¿qué nos dice? El empleador tiene un año para conceder las vacaciones. Pasó el año, ¿sí? No me concedió vacaciones. Ya hablamos en derecho que el empleador se encuentra en mora. ¿Qué es lo que pasa? En este caso de las vacaciones, la mora no la sanciona la ley, ¿sí?
Bueno, pero es que en mi empresa jamás conceden los descansos. No he escuchado al primer trabajador que le den vacaciones, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo como trabajador que veo que están pasándose por la galleta la norma laboral, un ejemplo? Puede interponer una queja ante el inspector del trabajo para que verifique el incumplimiento a las normas laborales, a las disposiciones laborales. El inspector, después de haber hecho verificación y un trámite ante la queja presentada, puede imponer sanciones al empleador, ¿sí? Sanciones incluso de dinero o sanciones de cierre de empresa también, pero es por la no aplicación a las normas laborales. Al trabajador lo que pasa es que finalizada la relación laboral, él puede reclamar las vacaciones que no le fueron pagadas. Profe, es que no sé. Sí. Bueno, conozco un caso que pues el señor trabaja todos los días, le dan un descanso cada día y le pagan a 50.000 el día. Y pues hace poco me enteré que no le dan vacaciones. ¿Hace cuántos años lleva trabajando? Lleva como 3, o no sé exactamente, pero lleva varios. ¿Qué es lo que pasa? También debemos tener en cuenta la prescripción, ¿sí? Es decir, si yo no reclamo mi derecho en un término específico, mis derechos empiezan a vencer, ¿sí? Se empiezan a extinguir. En materia laboral son 3 años el término de la prescripción. Cuando nosotros hablamos de vacaciones, como el primer año se causa, el segundo año es de plazo para el empleador, ya hablamos que son 4 años, ¿sí? Entonces, él, por el simple paso del tiempo y no haber reclamado sus vacaciones, se le empiezan a vencer las vacaciones. Y solo se pueden reclamar las de los últimos 4 años desde la reclamación. Pero cuando a mí me dicen, bueno, profe, pero es que a mí me han vulnerado X derecho, pero es que a mí no me pagan tal cosa, a mí no me dan los descansos. Yo por lo general hago la siguiente pregunta al trabajador. ¿Su merced qué quiere? ¿El derecho que no le están reclamando o el trabajo que pues mal o bien tiene? No, pues es que la situación como está, el desempleo, no, yo prefiero seguir trabajando. ¿Cuál es la respuesta ante esa situación? Es mejor esperar a finalizar la relación laboral y una vez finalizada, reclamar todos los derechos que no me reconocieron. ¿Sí? Porque si se va, a pesar de no haber terminado la relación laboral, claro, el trabajador puede reclamar, pero una vez reclame por la presentación de la demanda no tiene protección especial, así que va a tener el empleado, 1 encima, 2 aburriéndolo y muy probablemente vaya a finalizar su contrato de trabajo. Entonces, él puede hacer 2 cosas. Reclamarlo y pues someterse a las represalias del empleador. 2, interponer una queja ante el Ministerio del Trabajo por la no observancia de las normas laborales. O 3, comer callado. Lastimosamente así es. Sí. Profe, ¿y después de cuánto tiempo empiezan a dar lo de las cesantías? ¿Cómo es esa cuestión? Lo vamos a ver en la próxima clase. Ah, vale. Listo. Sí, eso sí, las otras prestaciones sociales la vemos la próxima semana, la próxima clase el martes. La siguiente veremos terminación del contrato de trabajo. ¿Qué sucede si no me pagan? Ese es muy bueno. Y finalizamos ampliamente con el tema de seguridad social. Les voy a referir seguridad social en salud, pensiones y riesgos, pero muy por encima, pues también por el tiempo, pero para que ustedes se lleven unas ideas básicas frente a la seguridad social también. ¿Listo? Bueno, muchachos, se nos acabó la clase. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas, participación. Nos vemos el próximo martes con el siguiente tema, que va a ser prestaciones sociales. Profe, yo quiero saber más cómo liquidamos trabajos en días dominicales,
vacaciones está en la plataforma virtual. También hay un video en YouTube que está ahí disponible, en el cual yo hago la explicación de forma práctica sobre ejercicios de trabajo en días de descanso, dominical o festivo y en vacaciones. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, profe. Vale, muchísimas gracias. Entonces, que tengan una feliz tarde. Nos vemos el próximo martes. ¿Listo? Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, lo mismo. Profe, gracias. Con el mayor de los gustos. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Con gusto.